Tech, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, un primer análisis de lo que fue el ofrecimiento del gobierno y la última reunión paritaria de cara al paro que ya fue anunciado para la semana que viene. Bueno, la propuesta, como se sabe, ha sido rechazada por ATECH, como también por parte de otros sindicatos. Ninguno de los sindicatos presentes aceptó la propuesta ni la consideró suficiente. Realmente no se puede considerar suficiente una propuesta que está por debajo de la inflación y que está lejos en el tiempo, y muy por debajo de la inflación, para recalcar un poco ese concepto. Y lo que nosotros hacemos como sindicato, como conducción provincial del sindicato, es impulsar la continuidad de las medidas en línea con lo que el plenario provincial de delegadas y delegados resolvió el día 2 de mayo, que es proponer, debatir acciones en el marco de un paro de 48 horas para los días 19 y 20 de mayo. Esa es una propuesta, no está todavía resuelto. Tenemos asambleas hoy, mañana, el lunes, y el lunes a la tarde, a las 19 horas más exactamente, tenemos reunión de consejo directivo donde se reúnen representantes de cada una de las regionales y la Junta Ejecutiva Provincial, y resolveremos a partir de los mandatos si esto se ratifica o se modifica en algún aspecto, o lo que se resuelva por mandato es lo que llevaremos adelante, por supuesto. Daniel, cuando dice que ninguno de los sindicatos aceptaron la propuesta, ¿eso va más allá de los gremios que nuclea a los trabajadores de la educación? Efectivamente, ninguno de los sindicatos presentes, que éramos 12 en total, sindicatos representados en esa mesa, ninguno aceptó la propuesta, ninguno dijo, bueno, lo vamos a ver, no, era claramente insatisfactorio, insuficiente, y por eso se expresó ahí, pero bueno, nos toca, en todo caso, desarrollar lo que pensamos como ATECH, o lo que decimos como ATECH, y es la posición nuestra fue de rechazo. Ni siquiera podemos llevar a consulta esto a las escuelas porque nos van a sacar carpiendo hablando en criollo. ¿Qué me estás consultando? Un 15% en 3 cuotas para empezar a cobrar en septiembre, porque es con el sueldo de agosto. No es una propuesta para ser tenida en cuenta como posible acuerdo, no es. Estamos hablando con Daniel Murphy, secretario de ATECH, el día 10, además de un paro propuesto obviamente por la entidad gremial, fue la reunión de paritarias. En estos dos canales, si se quiere, o en estas dos vías, que tiene que ver con, bueno, ya lo ha mencionado, y dependerá de los mandatos, esta consideración de una medida de fuerza de 48 horas, que también había sido anunciado esto de lo progresivo, ¿no? Cuando se anunció el paro del 10 de mayo por 24 horas. Digo, en estas dos vías, independientemente de esta posición, está prevista otra reunión con integrantes del gobierno, también, digo, en el marco de las paritarias de trabajadores estatales. El gobierno se compromete a convocar paritarias sectoriales, y eso esperemos que sea en brevedad. Todos los que estábamos presentes en esta reunión dijimos que tenía que ser ya, no dentro de un mes, ni dentro de 15 días, ya. Y eso tiene que confirmarse. Lo que llama la atención son las declaraciones de Arcioni, que son diferentes a lo que plantea Ayala. Arcioni plantea paritarias trimestrales y generales, es decir, para todos los sectores, y Ayala dice vamos con paritarias sectoriales, y la propuesta que hace el gobierno no es trimestral, está planteando una propuesta que es a noviembre, porque se termina de cobrar en noviembre, por lo tanto estamos hablando de prácticamente 6 meses, sí, de 6 meses. Entonces, llama mucho la atención. Yo no sé si es una descoordinación del gobierno o nos venden espejitos de colores o no sé qué, pero no es lo que está diciendo Ayala, no es lo que apareció en la reunión y no es lo que apareció en la reunión como propuesta. ¿Cómo se puede refrescar, perdón que lo pise Daniel, pero cómo se puede refrescar eso comunicacionalmente? Porque también aparecen las famosas cuentas con una intencionalidad, ¿no? Si se habla del acumulativo, a su vez eso viene enganchado de los sueldos, en principio eran 3 cuotas que al final fueron 2, entonces eso, bueno, todo eso que se va modificando, que por ahí ustedes lo tienen mucho más a sabiendas, pero que la gente, y o sea, creo que sucede con los propios trabajadores y las propias trabajadoras,
me imagino cómo quienes no están en esa mesa, digamos, quedan afuera o quedan bastante desconcertados con respecto a esa información, ¿no? Digo esto en función de lo que está mencionando, de lo trimestral, que claro, suena, ¿no? 3 cuotas, suena obvio trimestral, pero a su vez eso se empezaría a pagar en agosto con el sueldo de septiembre, entonces ya se estira hasta noviembre, estamos en mayo, entonces ya hablaríamos de semestral. Bueno, en ese lío de palabras y de números, ¿cómo se puede esclarecer? No, está bueno lo que decís, porque efectivamente hablan de porcentajes y hacen cuentas de acumulado que arrancan en septiembre o agosto del año pasado, entonces te dicen, y sale un número enorme, pues, pero ¿qué quieren los docentes? Bueno, lo que queremos los docentes es salir de este intrínculo de números, de porcentajes que nos ayudan a entender la realidad y pasar a explicar que hoy una docente, una maestra, un maestro o un preceptor, ahora que recién se inicia, no llega a los 60.000 pesos de salario. No llega a 60.000 pesos. Y la canasta familiar que define el Grupo de Estudios Económicos de la Universidad Nacional de la Patagonia está en 100.000. Y otros estudios dan 145.000 en otros lugares del país. Por lo tanto, somos sumamente moderados, estamos pidiendo esos 100.000 de salario inicial. Esto para salir de toda esta discusión. Un 15% sobre los 50 y tantos o 60.000, pongámosle, sí, claramente es insuficiente y a lo largo de 6 meses. Bueno, no llegamos de ninguna forma, no nos acercamos, nos vamos a ir alejando de la canasta. Esa es la realidad, vamos a estar más lejos, porque la inflación está siendo de ¿cuánto? Del 6, del 7% mensual. Un 15 en 6 meses es obviamente menos de la mitad de lo que es la inflación. Bien. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, se entendió mejor. De hecho por ahí no sé si es válido el refuerzo, pero entonces esos 60.000 que cobraría o que cobra alguien que comienza a una actividad ligada a la educación, ya tiene lo que sería, hablando del acumulado y los porcentajes acumulados, el aumento. Eso es lo que cobró hoy, lo que cobró hace unos par de días nada más una maestra. Bien. Y tengo que aclarar, perdón que interrumpa, pero tengo que aclarar algo porque me lo han pedido y me parece sumamente importante aclarar. Tenemos compañeras, compañeros con título docente que vienen trabajando en el sistema educativo y que no pueden llegar a esos 60.000 porque trabajan en horas cátedra, tienen cargos de especial, por ejemplo, profe de educación física, profes de música, de teatro, que no llegan a esos 60.000 porque no logran juntar la cantidad de horas o de cargos especiales, para llegar a ese monto. Por lo tanto, hay gente que está cobrando 40.000 pesos. Ese es otro punto válido porque, bueno, volvemos al tema de estar en más o menor conocimiento. Por un lado tenemos las horas cátedra, ¿no? Y obviamente en función de la cantidad de horas cátedra eso se va multiplicando y se forma el salario. Y tenemos cargos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer también ahí un refresco, ya que utilizamos esa palabra antes? Está bien. El cargo equivale al cargo de maestra, que es el patrón, podríamos decir. El cargo vale 1 en el nomenclador nuestro, con lo que medimos, digamos, a partir de ahí se establecen las escalas, y de ahí vamos hasta la supervisión y demás. Equivale a 20 horas cátedra. Si yo junto 20 horas cátedra semanales, voy a cobrar lo mismo que una maestra o un maestro en ese cargo, y de acuerdo a la antigüedad, por supuesto, va a ir variando. Esa es la proporción. En superior, en educación superior, valen un poquito más las horas cátedra, equivalen a un cargo equivale a 17 horas cátedra superior, lo cual es una relación bastante discutible, pero es lo que hay hoy como relación entre un cargo y otro, o entre un puesto de trabajo y otro, para decirlo de otra manera. Esa es la relación. Por lo tanto, si alguien tiene 15 horas cátedra, no va a cobrar 60.000 pesos, va a cobrar 40. Va a tirar un número así más o menos, como para estimativo, para que se entienda de qué estamos hablando. Y si alguien tiene 2 cargos, claro, tendría que cobrar 120. Ahora, cuando pasamos a hablar de 2 cargos, estamos hablando de una persona que no trabaja 8 horas por día, sino 12 horas por día o más. Y está fuera de su casa desde las 7:30 de la mañana, con suerte, si está cerca de la escuela, hasta las 5:30, 6 de la tarde, si está cerca de la escuela. Todo ese horario está fuera de su casa, y después de eso tiene el trabajo que tiene para cumplir con sus obligaciones dentro del aula. Y si no le alcanza para pagar el alquiler, está dentro de la escuela pensando qué changuita puede hacer para cumplir con sus obligaciones familiares
sostener una familia. Estamos hablando con Daniel Murphy, secretario de ATECH. En ese punto, desde el gremio, ¿tienen establecido más o menos, no sé si cuánta cantidad de docentes, o volveríamos a los porcentajes, bueno, que por ahí no sé si es lo ideal, pero digo, en función de la cantidad de docentes, ¿cuántos están cobrando por lo menos de 60.000 para abajo? Es buena la pregunta. Nosotros hicimos esa pregunta en la mesa, nosotros no, se hizo esa pregunta en la mesa de 10 martes. ¿Cuántos están? Claro, porque una pauta que nosotros tomamos del propio gobierno nos da la razón de que un salario de 100.000, de menos de 100.000 no alcanza, es que el gobierno puso ese límite para entregar el bono. ¿Se acuerdan del bono que cobramos con este sueldo, que cobraron las compañeras y los compañeros que están por debajo de 100.000? Bueno, ¿cuántos estatales cobraron ese bono? Más de 22.000. ¿Sí? Entonces tenemos más de 22.000 estatales, ahí no está discriminado entre docentes y el resto, pero sí podemos decir que una parte muy importante de las y los estatales cobran menos de 100.000 pesos de bolsillo, y es grave, porque estamos hablando de que son 22.000 familias que tienen un ingreso que no alcanza. Pues podrá decirse alguna parte de eso tienen ingresos extras porque hay otro integrante de la familia, que bueno, bien, pero quiere decir que esa estatal no puede sostener un hogar con su sueldo. Trabaje las horas que trabaje, no le alcanza para sostener una familia. Y quiero aclarar una cosa, la estimación de 100.000 para el costo de vida no incluye alquiler, porque si nosotros vemos un alquiler de 40.000 pesos, obviamente nos estamos yendo muy por encima de eso, de 30.000, o supongamos que alguien consiguió un alquiler súper recontra barato de 25.000, bueno, estamos hablando de otras cifras. Esa es la situación que tenemos hoy. Por eso digo, y no es una manera de... Perdón, ahí termino la... No estoy... No es una manera de decir, es una realidad que vivimos y que nos cuentan a diario. El tema de la changuita, del negocio privado, particular, de a ver de cómo junto unos mangos más, de la maestra, del maestro, del profe, es cotidiano. O sea, tenemos mucha gente buscando, teniendo algún rebusque para poder completar el costo de vida. Eso va en desmedro de su trabajo, va en desmedro de lo que puede hacer dentro del aula, porque no está 100% dedicado a sus estudiantes. Me parece que el símbolo, y lo conversábamos el otro día también con alguna integrante de ATECH, me parece que el símbolo dramático y de la precariedad es la muerte de una docente y su criatura, ¿no? En las condiciones que uno, bueno, sin ninguna duda, puede ponerlo en el foco o en la solapa de los diarios de policiales, accidente, tragedia, y titularlo de esa manera, pero bueno, es una consecuencia de, ¿no? Si tiramos un poquito el piolín, nos vamos a encontrar con esa además, precariedad. Perdón, sí. Es muy doloroso mencionar eso, porque es una compañera docente y su hijito. Pero el hijito fallece de acuerdo a la información que hay, porque la ambulancia no llegaba. Entonces es un Estado que nos abandona o que nos condena, pretende condenarnos a estas condiciones, y que además lo aceptemos con una sonrisa, porque es la sonrisa de Arcioni todos los días en los diarios. No sé, yo no puedo no indignarme con estas cosas. Me supera la bronca, porque sabemos que es así. Comodoro está colapsado en el sistema de salud hace mucho tiempo, el hospital no da abasto, los laburantes del hospital no dan abasto, pasó la pandemia y lo siguen, perdónenme, cagando por todos lados, y con ellos a todo el resto de la población que no tiene otra alternativa, porque es el hospital, es la ambulancia pública la que tiene que ir a socorrerte cuando tenés una situación como esta, y no está. Entonces no solo te matan con el salario, sino que te matan cuando no llega la ambulancia. ¿Qué pasa en este marco de indignación, si se quiere, ¿no? ¿Qué pasa cuando leen que, por ejemplo, Néstor Di Pierro, que sabemos que está presidiendo un club en Buenos Aires, cobra más de 200.000, 250.000 pesos como asesor? No, la bronca, claro. Y hay otro dato más cercano geográficamente, ¿no? Sí. Que es el de Ayala. Ayala sigue cobrando el INSIS. Ayala no cobra como ministro. Como el sueldo del ministro es más bajo, él opta por cobrar de la plata de las y los jubilados. ¿Pero no había dicho Ayala, perdón, que iba a ser un cargo ad honorem que tenían en ISIS?
Claro, No, el cargo de honor es el del ministerio. Bueno, el cargo de honor es del ministerio. Exactamente, y su sueldo supera los 350.000. Y él sí tiene paritarias actualizadas, porque está enganchado con la paritaria bancaria. Entonces el año pasado tuvo más del 50, este año más del 60. Mientras tanto nos mira a nosotros a los ojos y nos dice que tenemos que tolerar que un docente siga cobrando 60.000 pesos porque él cobra 6 veces más que eso. Ese es otro buen punto de aclaración, Daniel. A ver, es como que, y palabra que repetimos, ¿no? Este juego de mamushkas de cómo también está conformado el Estado, quienes lo componen. El ISIS es un ente descentralizado y cobra entonces como las paritarias a través de como cualquier banco, ¿así es? Tienen un convenio por el que se actualizan los salarios de acuerdo a la paritaria bancaria. No conozco el detalle, es lo que tengo, sí. Pero independientemente de ese detalle, que puede ser anecdótico, ¿no? Y felicitamos a cualquier laburante, a los bancarios hay que felicitarlos porque logran recomposiciones adecuadas, no tienen un exceso de sueldo, tienen lo que necesita una familia y la verdad es que es proporcional o ni siquiera debe ser proporcional a las enormes ganancias de los bancos que sabemos que jamás pierden y siempre multiplican sus ganancias. Pero el problema acá es que hay un ministro que cobra de algo que no les pertenece al Estado provincial. Y esto sí es importante lo que decís, porque pretenden también que naturalicemos que Arcioni salga a hacer anuncios por ceros. Entonces ceros amplía la... ¿Quién te dijo vos que podés meterte con algo que no es tuyo? El por ley no es el Estado. Arcioni no es afiliado de ceros, no es parte del directorio, no es él el que tiene la facultad de decidir, o no debería ser él. Pero claro, en este juego que tenemos de que ceros y ISIS son la caja propia de cada gobernante, bueno, viene este juego también de hacer anuncios de campaña permanente con plata que no le pertenece. Yo decía el otro día, para graficarlo más crudamente, es como si Arcioni dijera mañana: OS de ahora va a cubrir también tal tratamiento. Los de OS lo van a mirar y le van a decir: señor, ¿qué se mete? Bueno, así de grosero es, porque él no tiene nada que ver, el Estado no debiera tener ninguna injerencia en las decisiones que toma el ISIS. Por supuesto que no es así, por supuesto que venimos hace años denunciando el robo constante de los fondos. Ya son más de 100.000 millones de pesos lo que nos deben a las y los activos, a las y los jubilados de todos estos años. Y por eso vivimos lo que vivimos, ¿no? Una obra social que funciona muy precariamente, con muchas dificultades, sin dar explicaciones de nada. Por ejemplo, sin dar explicaciones de por qué le tenemos que pagar el sueldo a un ministro que cuando es ministro no está precisamente para garantizar los derechos laborales, educativos, de salud, ni nada por eso. Y en esto de mirarse a los ojos, cuando dice que Ayala mira a los ojos y dice lo que dice en el contexto de las paritarias, cuando se le hace hincapié en esta situación, ¿cuál es la respuesta del ministro? No, la verdad es que no se planteó eso en la mesa. O de manera informal, digamos, ¿no? De manera... No, él está denunciado. Hay una denuncia en la justicia, hay un grupo de jubilados que, sí, claro, que lo denunció. Así que esperemos que alguna vez el sistema judicial funcione como debe ser. Sabemos que hay mucha gente sincera y honesta dentro del sistema judicial, pero como sistema, mamma mía, hay un montón de problemas, ¿no? Y cosas que no se investigan, y si es contra un funcionario o contra el Estado pasa de largo, se cajonea. Bueno, acá hay una infracción muy grave a la ley del instituto. Y bueno, se tendrá que hacer cargo, pero bueno, Arcioni y su gabinete se caracterizan por un grado de cinismo, de hipocresía muy, muy grande, ¿no? Es decir, estamos haciendo el mayor esfuerzo. ¿Qué esfuerzo están haciendo? Por embolsar, por esconder la plata de la provincia están haciendo el esfuerzo. Porque la verdad es que los números de la recaudación los venimos pidiendo desde enero y los esconden sistemáticamente. Esta provincia no muestra, no publica como debe ser la estadística de lo presupuestado, de lo vengado, de lo ejecutado, de todos los números que hacen, de los ingresos de la provincia, de todo lo que hace a un control público y ciudadano de lo que pasa con los fondos que nos pertenecen a todos los ciudadanos y las ciudadanas de la provincia. Daniel, la última. Hoy acá el compañero Fabricio abría su programa con una editorial haciendo hincapié justamente en eso, y como ustedes hacen una lectura también más amplia con respecto al tema de los números,
Bueno, él obviamente está acá y será el que puede darle envergadura a ese comentario / pregunta, pero vos, Fabricio, hoy hacías referencia al tema del endeudamiento que solicita el gobierno a la legislatura, que es para pagar a la policía. Para insumos, para hacer compras para la policía, digamos. Y yo sostenía en la editorial si ese era el modelo, ¿no? Ajustar la educación al mango y decía que lo único que es una inversión en Chubut es la seguridad. Vos mirás que se abren las inscripciones a la escuela de policía, que cobra un salario que será el doble entonces de lo que cobra un docente, por lo que te estoy escuchando. ¿Ese es el modelo de Chubut? Y evidentemente los hechos muestran eso. Y la verdad es que una pregunta que hay que hacerse es si más policía es más seguridad. Bueno, eso ni hablar. Creo que no. Pero Creo que no. Pero digo, como que a los jóvenes parecen no darle mucha más opción, ¿no? Y bueno, si en lugar de promover la producción en la meseta y en las localidades que tienen posibilidades económicas que el Estado boicotea prácticamente o destruye, que es lo que nosotros vemos con las escuelas de localidades como Piedra Parada, ¿no? Este abandono, ese intento de destruir, de vaciar la meseta, de vaciar las localidades más pequeñas en pos de otros negocios que no vamos a nombrar, es parte de la misma situación, ¿no? Bueno, Que esta tiene escuela que es testigo desde 2016 que Tal está cual. desfinanciada, sin respuesta, todo mira para otro lado, nos charlan, nos boludean. Bueno. Mientras las escuelas privadas en el sentido de que son un negocio, tienen todos los favores que necesitan y se les sostiene lo que necesitan porque son funcionales. Bueno, funcionales a un modelo, vuelvo a la pregunta del modelo. Sí, yo creo que el tema de la policía, de optar por más policía, más equipamiento, no es precisamente para garantizarle al vecino o a la vecina la seguridad. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. Pedimos corredores seguros para que las chicas y los chicos salgan de la secundaria a la tarde o la noche o entren a la mañana resguardados, y no hay plata para un patrullero, no hay nafta, no hay personal, pero vamos a la ruta o vamos a manifestarnos frente a cualquier oficina pública y aparecen de la nada 50, 60 policías, súper pertrechados. Y en los sucesos de la poblada antiminera de diciembre se gastaron balas de goma como para, no sé, lo que gastaron en balas de goma creo que hacemos una escuela con lo que se gastó ahí. Entonces, realmente la prioridad del gobierno está muy clara y su modelo de gestión también está muy claro, y además aparece otra palabra maldita, que es la palabra deuda. ¿Por qué una provincia que tiene los ingresos que tiene, que podría recaudar muchísimo más si solamente controlaran a las empresas, ni hablar si avanzáramos con la ley tributaria, que es, creo, el proyecto de su momento de la Mesa de Unidad Sindical, que creo que hay que retomar y que discutir a fondo, pero en lugar de eso, en lugar de ir a buscar los fondos que hacen falta para la salud, para la educación, la vivienda, y para generar laburo con todo eso, bueno, van y contratan o agregan más policías. Bueno, ese es un modelo. Y Daniel, modelo estamos discutiendo. Te hago la última, ahora desde el punto de vista de la conducción del gremio, ¿cuál va a ser la estrategia? Porque un poco lo que estamos escuchando es lo que se venía más o menos aplicando, ¿no? En esa línea, bueno, el gobierno ofrece tal, se discute en asamblea, se discute la medida de fuerza, se toma, y así estamos hace 4 años. ¿Usted le parece que con el cambio en la conducción, con vos a la cabeza y tu equipo, se está planteando una nueva estrategia o no hay una nueva estrategia para plantear más de la que se está aplicando? Nuestra definición del sindicato es que el sindicato tiene que ser autónomo, que nadie dicte las decisiones más de los mandatos escolares, más que la mayoría de la democracia, por eso tiene que ser democrático para poder luchar, es decir, un sindicato combativo además. Y le agregamos con perspectiva de género, cosa que este gobierno bastardea permanentemente. Y en eso nos apoyamos y en eso tratamos de fortalecernos, por eso apostamos, o mejor dicho, trabajamos para un plenario provincial de delegados y delegadas que sea la voz de la mayoría. Ese es nuestro modelo, si querés, o nuestra propuesta de sindicato, y la lucha tiene que surgir de ahí. Ahora,
En relación a paro sí, paro no, lo que venimos planteando, y yo en eso soy muy insistente, es que nosotros no trabajamos en una fábrica, trabajamos en una escuela, y eso hace una diferencia importante. Parar la escuela tiene que servir para hacer acciones. Lo que nos tiene que guiar son las acciones públicas, la masividad en las calles, la posibilidad de hacer evidente lo que el gobierno quiere esconder, para exigir y obtener respuestas. Bueno, ahí va puntualmente, a eso de hacer visible lo que el gobierno quiere esconder, por ejemplo, ¿no? Sería un poco cambiar esa política comunicacional para hacer más visible estas situaciones que estamos describiendo. Digo, como darle una vuelta a cómo se plantea el tema para causar más apoyo, ¿no? Pregunto. Bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo comunicacional importante, teniendo en cuenta que hay medios que temáticamente o nos silencian o nos tergiversan. Y eso no es poca cosa, porque está claro que la pauta y la línea editorial la marcan intereses que no son los de la verdad comunicacional. Lo que queremos es eso, informar claramente a la comunidad qué es lo que pasa en cada escuela, cómo estamos viviendo, cómo vive cada docente, y a partir de ahí sí, tener el consenso para nuestras medidas, siempre priorizando los hechos públicos. O sea, no sé si logro explicarme. No es que vamos a hacer paro porque pensamos que haciendo paro vamos a resolver. No, el paro es un instrumento para poder llevar adelante una multiplicidad de acciones que necesitamos para hacer visibles los problemas que tenemos y los reclamos que tenemos. Esa sería la opinión o la manera que tenemos nosotros como conducción de encarar estas discusiones. Gracias, Daniela. Seguimos en cualquier momento. Abrazo. Abrazo, hasta la próxima. Bueno, Daniel Murphy, secretario general de ATECH, el gremio docente más mayoritario acá en la provincia de Chubut. En esto de puntear, como decís vos, a la hora de comenzar el programa, que básicamente tiene que ver con temas, si punteamos algunos aspectos de esta nota, nosotros escuchábamos recién, que lo presentó el propio Lautaro, un corto, podríamos decir, ¿no? O sí, una editorial lo presentó. Un informe, un editorial, con respecto a la situación de esta escuela, de la 1737 de gestión social, con fechas puntuales, ¿no? Octubre del 2020, resolución de cierre, reunión posterior, presencia de la comunidad y sosteniendo esta situación, y valga la redundancia o el subrayado, esa resolución de octubre del 2020, creo que del 7 de octubre del 2020, está aún en suspenso. Es decir, que ese famoso suspenso continúa, y además la justicia, a través del